Con nosotras, Laura González de Chávez. No se trata de adquirir información acerca de la Biblia, conocer la teología bíblica y conocer todos los detalles teológicos, que sí es importante. Lo importante es que nuestros afectos sean impactados, porque al final no se trata de información o de almacenar datos acerca de la Biblia, sino de conectarnos a Jesucristo. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Aquí está Patricia con nosotras. La lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es Apocalipsis capítulos 17 al 19. Cada programa de este año nos has escuchado recordarte las lecturas bíblicas diarias que miles de mujeres alrededor del mundo estamos leyendo juntas. Y es porque en Aviva Nuestros Corazones queremos dejar un legado y queremos que tú también dejes un legado de piedad, un legado de fidelidad. Y esto será posible solo en la medida en que crecemos en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Si queremos que las próximas generaciones también persigan el hábito de tener un encuentro diario con Jesús, debemos buscarle nosotras primero y cultivar una relación personal profunda y vivificante con Él. Él quiere que le conozcamos y Él te conoce y quiere revelarse a ti a través de su palabra. Y es por eso que en este año 2020, en enero, comenzamos este reto y te hemos animado a leer la Biblia cada día, de tapa a tapa, completa, la palabra inspirada, inerrante, infalible y todo suficiente de Dios. Y hoy escucharás una conversación en la que estaremos hablando más acerca de esta carrera que corrimos este año y de lo que ha significado el reto Mujer Verdadera 365 en la medida en que nos acercamos al final de este año 2020, al final, a la meta de esta carrera, y damos inicio a un nuevo año, al año 2021. Y en el día de hoy me acompañan para esta conversación Elba de Reyes, Yamel de Jaramillo, Margarita de Michelén y Laura González de Chávez. Bienvenidas a todas. Qué bueno estar juntas en este programa ahora en este fin de año. Gracias, Patricia. Qué bueno estar con ustedes. Gracias, Patricia. Gracias. Un placer estar con ustedes. Y para comenzar esta conversación, yo quiero darle la palabra a mi amiga, mi hermana Laura, porque, como hemos mencionado anteriormente, este proyecto, este reto, esta carrera, Dios la puso en su corazón junto con esta creación de esta Biblia, Mujer Verdadera. Y cómo Dios no solamente lo puso en su corazón, sino que bendijo mucho más abundantemente de lo que nosotros imaginamos, un proyecto tan ambicioso. Entonces, Laura, yo quiero dejarte la palabra y que oigamos lo que Dios ha puesto en tu corazón. Bueno, primero que nada, qué bendición estar aquí al final de este año, que ha sido un año muy especial en la vida de tantos del mundo entero, y hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y también de lo que Dios ha hecho a través de la palabra en nuestras vidas. Cuando este proyecto inició en el año 2019, en nuestra imaginación, que me acuerdo que empezamos a contribuir todas en la Biblia, sabíamos que iba a ser una empresa difícil, pero sabíamos que no lo hacíamos en nuestras fuerzas ni con nuestros talentos, sino que íbamos a depender totalmente de la obra del Espíritu Santo y de su poder dentro de nosotros. Y era un proyecto que iniciamos en fe. Y realmente es solamente en fe que uno puede completar un proyecto de esta naturaleza. Y tampoco en el 2019, cuando pensábamos en hacer esto en el 2020, no nos imaginábamos lo que vendría
este año con la pandemia y cómo Dios detuvo el mundo entero. Que eso también yo creo que contribuyó, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que esto contribuyó a que muchas mujeres tuvieran el tiempo para disponerse a estar en la palabra, para poder crear el hábito, porque sabemos que es un hábito que hay que crear y hay que tener el tiempo para eso. Y Dios detuvo el mundo. Creo que Dios también no solamente creó el espacio con la pandemia, el aislamiento, el toque de queda, sino que creó la angustia. Creó la angustia en muchas mujeres de ir y buscarlo a Él desesperadamente, y sabemos que Él se revela en su palabra. Amén. Amén, amén. Y yo creo que eso que tú decías, Patricia, esa misma desesperación, esa incertidumbre que trajo todo lo que fue esta pandemia, al ni siquiera saber qué esperaba, yo creo que también influyó en eso, en que reconociéramos muchas de nosotras, que solamente en su palabra era que podíamos encontrar ese refugio y ese consuelo ante lo que estábamos viviendo. O sea, era algo de, ¿qué es esto? ¿Qué es este virus? Toda esa incertidumbre yo creo que también influyó en que este proyecto llegara a hacer pues todo el impacto que hizo en muchas de las mujeres y en nosotras mismas también. Así es. Yo creo que Dios nos dio el corazón del salmista cuando en medio del destierro, ¿verdad? Que estamos todas, era tan obvio y tan tangible lo que estaba pasando a nuestro alrededor, que él decía, como siervo que anhela las corrientes de agua, así suspira, oh Dios, el alma mía. Estábamos verdaderamente desesperadas. Y Dios puso, como dice Patricia, esa angustia en muchas de nosotras. Y quizás personas que nunca habían estado en la palabra por primera vez sentían esa necesidad de estar conectadas a la verdad de Dios a través de la palabra. Amén. Yo pienso que Dios también nos sorprendió, porque Él usó medios con los que nosotros no estábamos contando, como el WhatsApp. Nosotros estábamos entendiendo que los estudios iban a ser a través de la página. Una mujer se conectaba, leía, pero es que las mujeres somos demasiado relacionales. Y Dios llevó esto por canales que nosotros no podemos ni siquiera cuantificar. O sea, nosotros podemos saber cuántas personas se conectan a la página, pero no quiénes reciben este mensaje a través de medios como del WhatsApp. Y ha sido como un Dios sorprendernos a nosotros de su magnitud, de su grandeza. Yo me quedo asombrada de verdad, porque uno sabe que está compartiendo la palabra, que ella es viva, que ella es eficaz, que ella no vuelve vacía. Y también que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o entendemos. Pero fue como que un tsunami de testimonios, de necesidad. Cuando un programa de estos quizás no llega un día, tú puedes ver la sed, el deseo de devorar esa palabra que tienen muchas mujeres. Así que yo creo que Dios en eso a cada una de nosotras nos ha sorprendido. Y una de las cosas también que podemos extraer de todo esto es ver que no son 7,000 mujeres las que no han doblado rodilla ante Baal. Son miles y miles y miles de mujeres. Y yo creo que esto ha sido una estocada al enemigo, de que él sabe que no va a poder contra la iglesia de Cristo. Y donde quiera que haya una persona creyente y haya un medio de información, allá va a llegar la palabra, ya sea para salvación, ya sea para ánimo, para santificación, como es en el caso de todas las creyentes. Y yo misma he oído, no solamente de muchas creyentes que han sido edificadas, sino de muchas personas que han venido a los pies de Jesucristo. Gloria a Dios. Y como bien decía una de ustedes, o sea, este año nos sorprendió y realmente vemos la importancia de la palabra de Dios en la vida, porque la palabra de Dios es como algo que tú vas atesorando. Y cuando llega el momento de la prueba, el Espíritu Santo es quien te ayuda y te recuerda todas aquellas cosas que tú tienes que recordar para que no suceda lo que dice el Salmo 85. Dice el Salmo 85:8 que escucharé lo que hablará Dios a su pueblo
porque hablará paz a su pueblo, para que no se vuelvan a la locura. Y definitivamente este encierro eh, ha hecho que mucha gente tambalee. Claro. Entonces, ¿qué es lo único que nos va a tener en pie y firme ante cualquier tempestad? La palabra de Dios. Amén. Amén. Así es. Así es, y qué increíble ver cómo en ese encierro y en esa desconexión física en nuestras iglesias, con nuestros hermanos, a través de los medios que tenemos hoy, pudimos conectarnos y alrededor de la palabra con este reto, y iglesias completas supimos que estaban haciendo el reto juntos. Entonces, de verdad que fue no fue algo agradable este año con esta pandemia y todo lo que eso trajo a muchas familias y muchas muertes, pero Dios lo usó para bien, yo creo, en la vida de muchas, porque las atrajo a Él. Y entonces, para hablar un poquito acerca de la palabra, vamos a hablar un poco acerca de el evangelio en la palabra de Dios, porque muchas personas desconectan el Antiguo Testamento del Nuevo como si fueran dos cosas diferentes, pero al final de cuentas es la historia de Jesucristo, de principio a fin, desde el inicio en Génesis hasta el final en Apocalipsis. Y queremos hablar un poquito de eso, cómo nosotros vemos el evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis, porque hay personas, por ejemplo, que se concentran en leer el Nuevo Testamento, porque ese es el nuevo pacto, pero se olvidan de que Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y que todo apuntaba desde el inicio hasta Jesucristo. Hablemos un poquito acerca de eso, acerca de cómo vemos el evangelio de principio a fin, esa historia de la redención, del principio hasta el fin. Quería mencionar, ahora que te escuché hablando, que sin lugar a dudas es impresionante, como tú dices, Laura, el poder conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pero también poder ver a Cristo. O sea, Cristo desde el principio fue ese Mesías esperado, y yo creo que eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta siempre, siempre, siempre. O sea, primero, o sea, Cristo, y conecto ahí también con el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. O sea, para mí fue impresionante ver a un Dios que es desde el principio, desde Génesis 3, cuando entró el pecado en el mundo, Dios pudo habernos destruido como raza humana y borrar todo y empezar todo, digamos, desde cero. Pero en su amor y su misericordia, Él prometió una salida a su tiempo, a su manera, y eso es algo que a mí me impresiona. O sea, ir viendo, tú ves ese camino de los profetas, desde Abraham, de todo, siempre apuntaba a Cristo, y esa es la centralidad de toda la palabra de Dios. O sea, es Cristo quien está escondido, como dicen en el Antiguo Testamento, pero está ahí. Entonces no podemos desconectarlo. Y recuerdo Isaías, es wow ver esa descripción de ese siervo, y tú puedes, y mucha gente ha pensado, no, que habla de fulanito, del otro, del rey. No, a quien apunta es a Cristo. Y entonces ya luego entrar y verlo en los evangelios, los detalles que cada uno de ellos en su manera de escribir fueron presentando a Cristo, para mí fue muy bueno como volver a verlo. Pero eso que tú dices, Laura, es clave. O sea, no podemos sacar a Cristo y verlo como dos cosas separadas. Todo se trata de Cristo. Yo voy a decir algo en una forma medio poética. La Biblia es una obra de arte de Dios. Amén. Amén. La Así es. forma y el contenido de cada uno de sus libros y la unidad de la Biblia completa representa una de las mayores o la mayor obra literaria jamás escrita. Porque recordemos que ahí habían gente muy letrada como Pablo, como algunos de los profetas, como el mismo Isaías que tú mencionabas, pero había personas que eran simples pastores, que no sabían nada. Así es. Sin embargo, nosotras vemos que mediante todos esos géneros literarios hay una historia unificada que es la historia de la humanidad, y es Dios contando la historia de la redención de todos aquellos elegidos de pura gracia para que vengan a formar parte de su pueblo. Entonces, una de las cosas que me ha gustado mucho y que yo siempre trato de leer la Biblia así, es ver creación,
caída, redención y consumación. Entonces, cada uno de los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, abre un camino a Jesucristo. Y para esto yo le voy a dar unos ejemplos. En Génesis tú ves que Cristo es la simiente de la mujer. En Éxodo tú ves que Cristo es el Cordero Pascual. En Levítico, Levítico es un libro un poco, ¿verdad?, pesado, pero ahí nosotros vemos a Cristo, el futuro sumo sacerdote, que vendría a limpiar no solamente nuestros pecados pasados y presentes, sino que ahora mismo está intercediendo por los suyos delante de su Padre. Amén. En Deuteronomio nosotros vemos que fue un profeta mucho mayor que Moisés. Moisés era una tipificación de lo que sería Cristo como profeta. Y así vamos viendo en todo el Antiguo Testamento esa sombra de aquello que habría de venir, que ya en el Nuevo Testamento nosotros vemos en Mateo al Mesías, vemos en Marcos el obrador de milagros, en Lucas el Hijo del Hombre y en Juan el Hijo de Dios y el Logos hecho carne. Entonces, Amén. viendo Amén. todo eso Así es. unido es La simplemente belleza. maravilloso, maravilloso. Y gloria a Dios por eso. Amén. A mí me pasa que aumenta mi fe. Amén. Cuando yo veo toda la historia y veo todo ese hilo conector en un libro que tomó 1500 años de escribirlo con todos esos autores distintos, como decía Maggie, y ver ese hilo conector definitivamente incrementa mi fe, incrementa el hecho de que un Dios soberano es el autor de esa historia y nada ni nadie va a frustrar sus planes. ¿Saben? Una de las cosas que más atrapa mi mente en asombro de la gran majestad de Dios y de que nada va a detener su historia, donde Él ya es vencedor, son esos 400 años de silencio con aquel reino dividido, donde ya parecía que ese que venía a aplastar la cabeza de Satanás ya no existía, porque el reino de Israel, el reino de Judá, todo eso hecho trizas en el exilio y 400 años de aquel silencio. Y sin embargo, en el exilio Dios preserva la simiente. Y como dice la Escritura, Amén. cuando llegó el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y cada una de esas palabras a mí me incrementa la fe. O sea, yo digo, wow, Señor, esto es la verdad. Y tú eres Dios soberano, eterno. Y tú vas a llevar a cabo esta historia de la redención hasta ese final glorioso. Y yo confío y creo porque tú y solo tú eres Dios. Y eso me llena mi corazón de asombro y de gratitud a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya, aleluya. Y oyéndolas, mi corazón se emociona, porque si es algo queremos pasar a nuestras oyentes, es que así como empezamos diciendo, la Biblia se trata de Jesús y está de principio a fin, son conocimientos teológicos que son importantes para interpretar la palabra de Dios. Pero al final lo importante es que nuestros afectos sean impactados y tocados, oyéndolas hablar con esa pasión. Eso es lo que queremos transmitir a nuestras oyentes, porque no se trata de adquirir información acerca de la Biblia, conocer la teología bíblica y conocer todos los detalles teológicos, que sí es importante. Lo importante es que nuestros afectos sean impactados, porque al final no se trata de información o de almacenar datos acerca de la Biblia, sino de conectarnos a Jesucristo, a ese del Amén. cual se trata la Biblia. Por amor, Dios da a su Hijo unigénito, nos dice Juan 3:16, pero es porque Él quiere. Él no nos necesita, pero Él quiere tener esa comunión con nosotros. Amén. Una relación de amor, de intimidad, de comunión que Dios creó en el Edén. Dios crea de la nada y Él no tiene por qué hacernos, Él no tiene por qué hacer al hombre, pero Él lo crea para caminar con Él, para amarlo, para tener intimidad. O sea, yo no me imagino lo que es oír la voz de Dios cada día. Y el hombre cae en el pecado, todo eso se pierde, la creación se corrompe, pero Dios, en su amor eterno,
promete a Cristo. Amén. Y Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis revelado como ese que vino a restaurar esa comunión, a darnos, a llevarnos al Padre nuevamente, a hacer ese puente entre nosotros y Dios. Entonces, no podemos olvidar que es esa comunión que busca ser restaurada. Me llevó a pensar en el Salmo 73, cuando dice el salmista, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo, con tu palabra, me guiarás y después me recibirás en gloria. O sea, eso es tan hermoso, saber que nosotros caminamos con Dios, con la persona de Jesucristo, y Él está en su palabra, Él nos habla cada día, Él nos guía. Y oyéndolas hablar también, me venía a la mente Lucas 24, cuando dicen, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abrían las Escrituras? Yo creo que hablar de esto debe arder, poner nuestros corazones a arder. No solamente de que, wow, cuánto conocimiento tengo acerca de las Escrituras, sino, wow, cómo arde mi corazón. Amén. Que podemos llamarnos hijas de Dios, que fuimos rescatadas, que fuimos salvadas, que fuimos lavadas, que fuimos redimidas y que un día estaremos con Él en gloria. Eso es lo que debe arder en nuestros corazones cuando estamos en la palabra de Dios. Ahí, estas no son palabras mías, son palabras de Howard Hendricks, pero yo creo que son apropiadas traerlas aquí. Y dice que la Biblia no fue escrita para satisfacer la curiosidad de ninguna de nosotras, del hombre, sino para ayudarnos a conformar una idea de Cristo. No es para hacernos pecadores sabios, sino para formarnos a la imagen del Salvador. No es para llenar nuestra cabeza de información o de acumulación de hechos bíblicos, sino para transformar nuestras vidas. Amén. Y como el poder de Dios, la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Hermana que nos estás escuchando, no existe una situación en nuestras vidas en que la palabra no traiga luz y consuelo. Puede haber desesperanza, pérdidas, enfermedades, tentaciones, personas difíciles en nuestros caminos, asuntos económicos como muchos de nosotros estamos enfrentando, hijos rebeldes, lo que tú quieras. Pero para cada una de esas situaciones, la palabra tiene la respuesta. Y gloria a Dios por eso. Eso es muy esperanzador en momentos como los que estamos viviendo y ante un 2021 que también parece ser incierto, porque no sabemos lo que va a deparar. Sí. Así es, y saber que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que su palabra no pasa de moda, su palabra es relevante para nosotros en todos los tiempos, en todas las circunstancias, y saber que, como decíamos en este primer programa, todo se trata de Jesús y todo es acerca de Jesús. Todo es para Él, todo es por Él y todo es para su gloria. Entonces, qué bendición poder hablar acerca de esto y que los corazones de nuestras oyentes ardan junto con los nuestros, de saber que somos suyas y de saber que siempre estamos en su mano y que no importan las pandemias que vengan, no importan las circunstancias, no importan los gobiernos, no importa nada, nosotros estamos seguras en sus manos. Amén. 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 Y sabes que este libro, la Biblia, es que nos comunica realmente quién es Dios, su corazón, sus caminos, su voluntad y la sabiduría para vivir cada área de la vida. Y cada día de este año, cuando se anunciaba la lectura, era lo que nosotras hacíamos y también lo que nosotras anhelábamos, que cada mujer sacara ese tiempo aparte para que Dios le hablara de manera particular a ella a través de su palabra. Porque es, como decía Maggie, cómo nosotros vamos a tratar con nuestras relaciones, con nuestras amistades, con el matrimonio, si estamos casadas, con la crianza, las finanzas. La Biblia nos habla, nos comunica los caminos de Dios y nos corrige donde estamos fallando, nos limpia, nos lava, nos aconseja, como tú leías, Laura, en el Salmo 73. Y en realidad es a través de esa palabra que conocemos al único Dios vivo y verdadero, al Creador
de los cielos y de la tierra. No conoceríamos el Evangelio, a Jesucristo, sin esa palabra, porque vemos los cielos y vemos la grandiosidad de la creación. Pero ¿quién es Jesucristo? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo en Él hay perdón de pecados? ¿Cómo yo puedo creer porque Dios cambia mi corazón? Eso solamente lo puedo hacer a través de la palabra. Y si no estamos en la palabra, vamos a tener hambre, si somos sus hijas, estamos desfalleciendo, pero si no estamos en la palabra, no hay manera que lleguemos, que encontremos a ese Cristo en el que hay salvación sin ella. Ella es indispensable para la vida. Así que Amén. Ese libro hay que leerlo y leerlo y leerlo y Amén. nunca va a ser suficiente, porque yo sé que cada una de nosotros tiene diferentes años de que hemos conocido al Señor. Pero sin embargo, sé que sería el testimonio de cada una de nosotras que cuando abrimos ese libro encontramos nuevos tesoros todas las veces. Así que gloria Amén. a Dios por su hermosa Así es. palabra. Amén. Amén. Has estado escuchando una conversación entre Patricia de Saladín, Laura González de Chávez, Elba de Reyes, Margarita de Michelén y Yamel de Jaramillo. Ellas nos han estado hablando acerca de la centralidad de Jesucristo y el Evangelio en nuestras vidas. Y esto es algo en lo cual podemos profundizar a través de la Biblia. Mañana ellas te animarán a hacer precisamente eso en la continuación de la conversación. Creciendo en la palabra de Dios juntas, Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.